Ahí estamos. Pues nada, bienvenidos Daniel Patón y Lucas de Polymatic a mi canal. Y hoy vamos a hablar de un tema que no se ha oído tanto relacionado con la alta capacidad intelectual, que es la alta capacidad extrasensorial que puede llevar asociado, ¿no? Y como las personas de alta capacidad intelectual, pues a veces puede ser que percibamos cosas y que nunca se lo hayamos dicho a nadie o ni siquiera seamos conscientes de ello, ¿no? Y yo sí que había hablado, sabéis pues que tengo una red de personas neurodivergentes, me habían hablado y me habían contado anécdotas y en algún momento pues yo pensé algunas de las anécdotas de mi vida, oye, podrían ser estas cosas también como las que me están contando estas personas, pero nunca le di más importancia, ¿no? Pero cuando hice en mayo o en abril, creo que fue de este año, mi screening de alta capacidad, antes de hacer las pruebas psicométricas y demás, pues tuve una conversación con la psicóloga y entonces ella me dijo, oye, después de contarle la historia familiar, todo eso, ¿y tú de capacidad extrasensorial qué tal vas? Y entonces antes de responderle, ¿no? Yo le dije, ¿y esto cómo lo preguntas? Y ella me dijo, no, es que está demostrado, o por lo menos yo lo veo en mi práctica clínica, que cuanto más CI, más capacidad extrasensorial. Y entonces ella como que lo usaba un poco para hacerse una idea, pero me llamó muchísimo la atención que una psicóloga que lleva 20 años viendo a personas de alta capacidad me lo dijera así con tanta naturalidad, ¿no? Entonces yo le conté una anécdota de esas que yo rescaté de mi memoria, de las que pensé que podrían ser, y me dijo, bueno, de esto yo escucho a mis pacientes cientos de anécdotas así. Así que sí, hay mucha gente, doctores, gente científica, pues que nunca se lo cuenta a nadie, pero debe haber un desdoblamiento tiempo-espacio ahí que somos capaces de captar. Y yo te digo que en mi día a día me cuentan muchas historias así y es cierto que hay relación, ¿no? Aparente. Entonces, pues aquí empieza el debate. Yo os he traído un libro porque hace poco lo comentaba esto también, surgió no iniciando así la conversación, pero hablando de alta capacidad con un compañero que conocí en el mundo del emprendimiento. Y él tiene un libro que me dijo, léete este libro si quieres, que se llama Viviendo en una sociedad enferma, una historia sobre naturaleza, comportamiento humano, salud y espiritualidad. Y él, pues, se llama David Martín, tiene 2 ingenierías, ingeniería eléctrica e ingeniería industrial, máster en investigación operativa, doctorado en ingeniería matemática y primer año de filosofía en la UNED. Y ha sido investigador invitado en el MIT de Estados Unidos, profesor en múltiples tal. Bueno, es una persona también pues como yo, ¿no? Que soy ingeniera y tengo un posgrado en medicina genómica, que estamos muy acostumbrados a las leyes de la ciencia, ¿no? Y a lo que está demostrado. Y digo esto porque sí que he comentado este tema con otras personas y a veces dicen, bueno, yo eso nunca, no me atreveré ni siquiera a verbalizarlo o a sentirlo porque lo que no está escrito, ¿no? Lo que no es evidencia científica, pues no lo creo. Y entonces tiene un párrafo ese libro, ahora os voy a dejar a vosotros que digáis vuestra opinión inicial, pero que habla de cosas muy interesantes, ¿no? Y habla de física cuántica y está demostrado en física cuántica que hay partículas que saben el estado una de la otra y están interconectadas aunque estén a distancia. Entonces yo creo que va por ahí lo del desdoblamiento espacio-tiempo que me decía la psicóloga, todo esto que a veces captamos y que son sutilezas en su mayoría, pero que es verdad que las percibimos y muchas veces o algunas personas las perciben y las dejamos pasar sin más, pero que están ahí. Yo creo que se podrán explicar, os lo decía en un debate anterior, en unos años, ¿no? Cuando avance todo esto un poquito más de la física cuántica, pero a día de hoy ya podemos hablar de ello, ¿no? De nuestra experiencia personal. Y de esto va este debate. Así que os doy la palabra, Lucas, Daniel, si queréis empezar a contar qué sentís vosotros con este tema. Yo le doy la vez a Daniel por una cuestión de... Pues, ¿por deferencia a la edad o...? A ver, yo no tengo muy claro a qué llamamos extrasensorial, porque lo mismo son cosas que a uno le parecen normales. Has dicho que no somos muy conscientes. Creo que podría ser mi caso.
Si pusieras algún ejemplo, podría entender un poco a qué nos estamos refiriendo. Porque a lo mejor no es nada mágico. Si lo que estás hablando es de conexión con el medio, pues sí, lo entiendo. Pero si estamos hablando de algo más, no sé, quizá con algún ejemplo. Genial. Pues si queréis, no sé si quieres tú introducir algo, Lucas, y si no os cuento el ejemplo que yo le conté a la psicóloga y empezamos a partir de ahí. Vale. Bueno, lo primero, las gracias por el debate. También me parece muy interesante que tratemos temas que se suelen salir un poco de la norma, ¿no? Dentro de la superdotación, porque siempre es todo muy mente, 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 y también la superdotación tiene una dimensión mayor que la mente, ¿no? También tiene la parte corporal, sensorial, emocional y hasta extrasensorial, parece ser, ¿no? Yo, de hecho, ahora estoy pensando que conocí a una chica hace muchos años, hace 10 años así, y en la universidad, en un grupo en una asamblea de vegetarianos y veganos que fundé con una amiga, y había una chica que era bastante curiosa, ¿no? Y me llamaba bastante la atención. Y yo no sabía nada de la superdotación en ese momento, pero yo percibía que esa persona era muy inteligente, ¿no? Y muy sensible. Y bueno, si queréis, arranco con una anécdota así un poco. Entonces, ella pues me dijo que un día fuimos a un bosque, bueno, era una historia un poco así curiosa, ¿no? Fuimos a un bosque y ella y otra amiga, y la chica pues me dijo, bueno, su amiga me dijo, ¿crees en las brujas o en la espiritualidad, la magia, las energías y todo esto? Y yo justo en ese momento como iniciado en este mundillo, por curiosidad, ¿no? Porque sentí como una especie de llamado interior a mis 22, 23 años, de que no todo podía reducirse a lo material en el universo, que tenía que haber algo más. No sé, sentí eso y justo aparece esta persona y me dice, ¿tú crees en estas cosas de las energías? No sé qué. Yo sí, no sé, me parece curioso. Dices que yo puedo leer el aura, puedo leer cosas extrasensoriales, puedo conectar con entidades o seres no materiales. Y claro, yo me quedé flipando en ese momento, ¿no? Digo, ¿qué me está contando esta persona, no? Pero, claro, yo cada vez la conocía mejor y nunca sospeché que me estuviese mintiendo. O sea, digo, ¿por qué me tiene que mentir esta persona? O sea, se le veía de hecho una persona muy honesta, muy directa, ¿no? De hecho, a veces veía cómo me miraba aquí arriba y me decía, te estoy viendo, Laura, a ver qué veo, no sé qué. Y yo, joder. Y esa fue una de las medio experiencias que he tenido. También he tenido otra, pero bueno, la contaré un poco más adelante para no monopolizar mucho el debate. Y yo creo que era superdotada. Ahora miro para atrás y esa persona me parece totalmente superdotada, ¿sabes? Y justamente pues tenía esta capacidad extrasensorial, ¿no? Entonces, bueno, también para ir un poco, también quería comentar un poco que una cosa es la ciencia, considero, que me parece que tiene un método excelente, y otra cosa es el cientificismo, ¿no? Como se le ha llamado, que es esta creencia de si algo no está demostrado mediante el método, es falso directamente, ¿no? O no puede existir. Y claro, a mí eso me parece un poco, ¿cómo se dice? Es que me sale en catalán. Me parece un poco precipitado. Dilo en catalán. Sí. En catalán es agosarat, pero bueno, es como muy atrevido, ¿sabes? Pues me queda igual. Es como muy atrevido para mí, ¿no? Decir, descartar todo aquello que no pueda explicar el método científico, ¿no? Entonces, a mí me parece que el método científico es excelente para el ámbito de lo que se puede demostrar sensorialmente o empíricamente, vamos a decir, pero la realidad ni se limita a lo sensorial, porque también hay una parte mental, emocional, y quién sabe, ¿no? No rompamos el principio de prudencia justamente la ciencia que te dice, no digamos que algo no existe sin tener realmente una prueba definitiva, una razón definitiva de que eso no existe, ¿no? Entonces, bueno, simplemente para ir abriendo debate. No, y es verdad lo que dices, ¿no? Porque yo comentaba lo de que a mí me lo comentó la psicóloga, porque es muy posible que si ella no me lo hubiera dicho, así de claro, yo he visto a miles de superdotados y esto ocurre, pues yo nunca hubiera hecho un debate sobre esto, ¿no? Me hubiera ido con anécdotas como esa
que tú contaste, Lucas, pues oye, como curiosidades, ¿no? De gente que a lo mejor lo percibe, tal, pues una curiosidad. Y sí que es verdad que yo he hecho videoconferencias con personas que decían que nos veían, y lo de la sinestesia, todo eso, pues podían ver el aura de colores según la emoción de la persona, ¿no? O sea, anécdotas así a mí me han contado, yo nunca eso lo he experimentado, pero es verdad. Entonces voy a empezar a leer solo un parrafito pequeño sobre esta interconexión y cómo igual lo de los sentidos que decías, ¿no? Ahora en neurodivergencia se habla mucho de más de los 5 sentidos, ¿no? Que añaden la propiocepción que hablábamos antes, Daniel, y el sistema vestibular, o sea, cómo somos capaces de sentir nuestro cuerpo aunque tengamos los ojos cerrados y saber dónde está en el espacio, y también cómo somos conscientes, pues, de nuestro interior, ¿no? Y si hubiese uno más para ciertas personas, ¿no? Que fuese este de percibir un poco más el entorno, simplemente algo así, ¿no? Y este percibir más el entorno lo uno justo con el párrafo y os leo. Dice, solo quiero que te quedes con que todo está interrelacionado, con estructura de red. Llamémoslo red de Indra, como lo llamaban los antiguos Vedas en India. Mar oscuro de la consciencia, como nombraban los chamanes mexicanos. Red compleja, como lo llamamos los científicos de redes, o red de materia oscura, como lo denominan los astrofísicos. Lo que tenemos que tener muy claro es que vivimos en un mundo complejo, interrelacionado, misterioso y más allá del espacio-tiempo. Así que con esto dicho por un ingeniero, doctor, etcétera, os comparto yo como ingeniera la anécdota que le conté yo, ¿no? Cuando me dijo esto de extrasensorial, pues lo primero que se me ocurrió decirle, bueno, a mí me pasan estas cosas, tú dime a ver qué es o si es común. Entonces, he mirado hoy la fecha, no sé si recordáis un accidente de tren que hubo en Santiago de Compostela, que fue uno de los más importantes en España, que se culpó al conductor y luego hubo ahí mucho... fue en 2013. Pues yo en 2013 estaba en Galicia, como todos los veranos, porque mi padre es de allí, y justo fue el día de la fiesta de Santiago. Entonces ese día, pues es muy común ir a Santiago de Compostela porque hacen fuegos, bueno, pues todo se retransmite desde allí, ¿no? Y eso era lo que estábamos haciendo. Mi padre conducía el coche y entonces íbamos toda la familia, yo estaba en el asiento de atrás y sentí de repente como un miedo en mi cuerpo, sentí miedo, como yo noté como que iba a haber un accidente. Entonces, claro, yo no sabía qué era, pero yo quería verbalizar algo porque estaba sintiendo un miedo real, ¿no? Y entonces yo solo pude verbalizarle a mi padre, ten cuidado, conduce despacio que yo tengo miedo. No le dije, oye, va a haber un accidente ni nada. Entonces, nada, pues llegamos a Santiago, volvimos y justo al llegar a casa, pues dieron la noticia de que se había estrellado el tren justo en Angrois, que es el pueblo, que luego salieron muchos vecinos a ayudar a las víctimas, por el que pasábamos cuando yo tuve esa sensación. Pero yo tuve esa sensación media hora antes del accidente de tren. Entonces, esta anécdota fue la que yo le conté a la psicóloga. Después de contársela a la psicóloga, se la he contado a mi padre y mi padre ha dicho, eso es casualidad, porque seguro que no pasamos por ahí al lado. Pero os quiero transmitir que la cara de la psicóloga no fue para nada de sorpresa. Me hacía así como diciendo, he visto miles de personas superdotadas que me cuentan cosas así. Hay un desdoblamiento espacio-tiempo, vuelvo a repetir, que puede explicar cosas así, de que tengan un impacto. Y luego lo he estado hablando con otras personas y me han hablado de sensaciones parecidas antes de que se derrumbaran las torres gemelas de Nueva York. Como cosas que te impactan, ¿no? O que van a ser impactantes. Yo no lo puedo explicar, pero sí que yo no sabía que el accidente de tren iba a pasar, yo no sabía si era un accidente, simplemente sentí el miedo de que algo iba a pasar y yo no iba a poder controlarlo. Y eso fue como una de las anécdotas que comparto, ¿no? Después, otra cosa que me pasó es que yo tenía una perrita Beagle que justo murió este verano y estábamos en Galicia también, la tierra de las hormigas, ahora que lo pienso. A ver, las águilas dicen
Bueno, unos peregrinos, no tenía nada que ver con eso, pero unos peregrinos pasaban, unos chicos jóvenes, con otro perro beagle. Entonces estaban allí y estaban contactando con la policía porque por lo visto ese perro no era suyo, se lo habían encontrado pues como en un pueblo cercano, o sea, en el camino y demás. Había seguido, le habían puesto una cuerda y se lo habían llevado al albergue. Cuando llegaron allí al pueblo de mi padre donde estábamos y no les dejaron entrar en el albergue con el perro, pues llamaron a la policía. Entonces justo pasábamos por ahí mi hermano y yo y el policía les estaba diciendo, no sabéis lo que habéis hecho, porque ahora si no aparece el dueño en un día o dos, pues este perro va a morir. Claro, a mí eso me impactó muchísimo, pues se lo llevó el policía, le tenían tal, y yo estuve como, la sensación que yo tuve era una especie de inquietud más allá de querer ayudar al perro, ¿no? A mí me gustan los animales, quería ayudar al perro, pero yo me sentía como muy inquieta. Entonces, pues miré por Facebook, ¿sabes? Todo lo que se te ocurre de manera lógica, a ver dónde podían estar los dueños y no apareció nada. Entonces yo seguía, yo recuerdo que mi pareja me decía, pero cálmate, si es que no puedes hacer nada, ¿no? Pero yo me fui a la cama con una sensación como de desasosiego interno, que a veces me ha pasado, ¿no? Que estoy como inquieta y no sé exactamente por qué. Y de repente, pues yo no dormía y visualicé la parte de atrás del collar del perro. Y yo dije, yo creo, o sea, me levanté y le dije a mi pareja, yo creo que detrás de donde el collar puede haber algo, un nombre, un pueblo, algo. Y entonces, nada, pues lo comenté en casa, fuimos allí donde tenían al perro y me dijeron los que estaban allí, los policías, bueno, pues entra si quieres y mírale el collar. Pues al final se lo quitaron ellos y tenía el nombre de una aldea muy chiquitita de Galicia cercana. Y entonces el propio policía me dijo, mira, en esta aldea hay 10 casas, date un paso si quieres por ahí que a lo mejor encuentras al dueño. Y eso hicimos, nada, fuimos allí y, oye, ¿sabéis que alguien de aquí que tenga un beagle? Pues al final encontramos a los dueños y me decía el dueño, que era policía también en un pueblo de al lado, que ese collar no es el que llevaba el perro normalmente, que era de otra perrita, que se lo habían cambiado los niños de la familia ese día y que además habían escrito ellos, a boli, el nombre de la aldea, pues así como para ensayar algo, ¿no? Entonces, pues me quedo, esto puede ser casualidad también, ¿no? Oye, tanto pensar ideas, pero la sensación de inquietud es lo que os quiero preguntar, ¿no? De aquí hay algo más que yo tengo que indagar. ¿Esa sensación o alguna anécdota parecida la habéis tenido alguna vez? Bueno, yo creo que todo esto lo que está explicando es una capacidad de captar cosas muy alta. Es lógico. Yo lo encuentro absolutamente lógico. Es decir, no encuentro que haya que... la carga extrasensorial tiene una carga conceptual como si fuera algo mágico. Es decir, yo lo llamaría simplemente una capacidad de percepción muy alta al medio que te rodea. Es lógico que si tú lo sabes por tus estudios, si tú tienes una antena, por ejemplo, que capta unas frecuencias de radio, evidentemente pues vas a captar esas frecuencias y ya está. Si tú tienes una antena fractal, es decir, una antena que tiene... Casi todas las antenas son fractales, porque las antenas que tenemos, por ejemplo, en los móviles, está demostrado que si tienen un diseño fractal captan mejor la información, ¿no? Es decir, si tú tienes una antena con un montón de interconexiones, lo que vas a hacer es captar más frecuencias. Entonces yo creo que por ahí van los tiros. Es decir, neurológicamente lo podemos explicar como que tenemos una red de interconexiones más compleja y vamos a captar estímulos del medio que normalmente pasan desapercibidos para otras personas. Llamamos extrasensorial quizá por el hecho de que los demás no lo perciben, pero nosotros lo percibimos con absoluta naturalidad. Es un poco difícil hablar de esto, porque cuando hablas de esto la gente dice, este está zumbadísimo, ¿no? Es decir, no lo aceptan porque ellos no lo ven. Pero, a ver, yo siendo joven, pues sí que he tenido percepciones que me han condicionado muchísimo a lo largo de mi vida. De hecho, yo diría que son la parte más auténtica o más real de lo que yo he vivido y que son intransferibles. O sea, yo puedo estar intentando hablar de eso y no conseguir explicarlo. Por ejemplo,
si yo subo en plena adolescencia a un bosque, me levanto temprano, me cojo mi manta de yoga, me voy andando a ese bosque, me meto en la espesura del bosque y me pongo a hacer yoga, en mitad del bosque, en mitad de la naturaleza, yo entre el efecto que tiene el yoga, que es un efecto, como sabéis, sobre los sentidos muy fuerte hasta el punto que ha habido maestros de yoga que recomendaban que el hatha yoga no lo hicieran los occidentales por el enorme efecto. Swami Vivekananda, que era un introductor del hinduismo en Occidente, no recomendaba el yoga, el hatha yoga a los occidentales, porque decía que el efecto sobre su mente era de tal calibre que solo alguien con una enorme disciplina de vegetariano y con un cuerpo muy sano podía soportar ese efecto tan fuerte. El yoga sabemos que tiene un efecto muy fuerte sobre ciertos centros energéticos del cuerpo que la medicina occidental se ha negado a aceptar sistemáticamente. Ahora cuento una anécdota respecto a la acupuntura que me acaban de contar hace poco. Mi maestro de artes marciales, que luego hablamos de eso también. Pero claro, yo hacía yoga cuando yo era adolescente. Me subía al monte en verano y hacía yoga. Yo he llegado a percibir cosas, pero las entiendo que son totalmente naturales. Yo no las llamaría extrasensoriales. Por ejemplo, quedarme viendo un pájaro y sentirme el pájaro. Sentir una especie de energía a mi alrededor. Una especie como de orden. Todo tenía un orden. Yo era parte de un orden. Pero a ver, como yo no sabía en esa época nada de estas cuestiones de física ni nada de eso, yo simplemente tendría 14, 15 años, sabía el yoga, pero no había leído casi de hinduismo ni había leído nada, tiene más fiabilidad lo que estoy diciendo, porque yo no tenía una información previa que me pudiera condicionar. Es decir, yo no estaba autosugestionado por mis propias lecturas. Entonces, con el paso de los años, yo he ido leyendo filosofía oriental y me he adscrito al taoísmo porque es la explicación que mejor explica mi experiencia previa. Si hubiera sido el caso contrario, es decir, si yo hubiera leído sobre el taoísmo y hubiera tenido algún tipo de experiencia, podría asimilarlo a una autosugestión. Pero el hecho de sentirme parte de la naturaleza que me rodeaba, no en un sentido afectivo, sino en un sentido psicológico real, es decir, haber perdido completamente la sensación de separación entre yo y el medio. Ahora, eso tiene una explicación neurológica. La psicología lo llama ampliación de conciencia. Es decir, se trata simplemente de que tu percepción es de tal intensidad que pierdes la diferencia sujeto-objeto. Estoy un divulgador del orientalismo que se llama Sesa, que lo explica muy bien en algunos de sus vídeos. Hay una meditación interna, que es el camino del budismo, es decir, uno hace una introspección, que fue lo que hizo Buda, se fija en sí mismo, en sus percepciones, trata de entender su propia mente a base de la autoobservación y llega a explicar estados mentales que hoy, fíjate, cuando vivió Buda hace miles de años. Y Buda explica perfectamente lo que es el subconsciente, lo que es el inconsciente. Son estados mentales, pero lo curioso del budismo es que explica, no sé si son 22 o 32 estados mentales distintos, y la psicología occidental solo admite unos pocos. Admite la mente consciente básica, admite el subconsciente, admite el inconsciente, pero Buda llega a 22, 32 estados mentales. Bueno, eso sería la meditación interna, que dice Sesa. Y luego sería la meditación externa, que sería el camino del taoísmo. Es decir, ¿qué hicieron los chinos de la antigüedad? Se fijaron tanto en la naturaleza, la observaron con tal grado de detenimiento que llegaron a entender que nosotros estamos conectados con el medio que nos rodea. Calificar eso de extrasensorial, sí, para lo que son las sensaciones normales de las personas. Pero para mí, que he tenido alguna experiencia en ese sentido, yo no lo calificaría de algo mágico. Diría que ese estado, para mí, a día de hoy, los recuerdos que tengo de ese estado, lo calificaría de mucho más real que mi estado actual. Es decir, yo ahora, por mi carga intelectual, por mis lecturas, por el hecho que soy más mayor, por lo que sea, porque mis sentidos no son tan agudos, por lo que sea, me encuentro que vivo en un estado más intelectual que real, que es lo que creo que nos pasa a la mayor parte de occidentales. El momento en que tú rompes toda esa carga intelectual que tienes ahí,
que eso es lo que dice también el budismo y el taoísmo, en ese coinciden. Se diferencian en el método de aproximación, pero en el fin coinciden los dos. El intelecto del hombre es lo que le separa del mundo que le rodea. Yo creo que todo eso que estamos explicando son personas que, por la razón que sea, bien sea porque tienen unos sentidos muy activos, bien sea porque su carga intelectual es menor, establecen una comunicación muy intensa con las sensaciones que les rodean. ¿Hasta el punto de ver el aura o no ver el aura? No lo sé. Yo sí que soy consciente que, yo nunca he visto eso, pero sí que soy consciente que esa sensación de peligro que dices, yo la tengo con cierta frecuencia. O sea, por ejemplo, lo he contado en alguno de mis vídeos. Yo estoy en una terraza y estoy viendo un niño que está jugando y veo que se va a pegar un golpe, se va a caer y nadie reacciona. Yo estoy mirando alrededor, veo a los padres, no reaccionan, veo al niño, de repente alguien que está conmigo me dice, ya estás otra vez, qué exagerado eres, que no sé qué, y el niño coge y se cae. Yo lo estoy viendo antes de que ocurra. Tengo familiares que han predicho crisis económicas antes de que ocurran. De hecho, uno de mis familiares está prediciendo el hecho de que en cualquier momento la economía china va a caer. Tampoco hay que ser un lince, porque está diciendo que los chinos no están dando los datos económicos y que cuando Occidente sepa lo que realmente está detrás, la economía china se desploma. Entonces, lo digo para que quede grabado, si ocurre. Entonces, este tipo de cosas es habitual. El otro día me decía este familiar que cuando estaba leyendo un libro sobre la evolución del Homo sapiens, había una explicación sobre el neandertal que no le convencía. Y hace poco han publicado un estudio diciendo que los neandertales realmente tenían un desarrollo cultural muchísimo más alto que el que nosotros pensábamos inicialmente y que no se habían extinguido porque el sapiens lo invadiera. Este familiar decía, bueno, ¿qué carajo? Mi hermano decía, lo digo porque ya está bien de familiar, que él lo ha dicho en medio de comunicación, así que mi hermano, que es un tío que con 12 años se leía un libro del Imperio Hitita así de gordo. ¿Quién se lee un libro del Imperio Hitita con 12 años así de gordo? Bueno, yo no sabía ni quiénes eran los hititas, tuve que ir a buscarlo, ¿no? Y claro, pues él tiene una formación que es totalmente, podríamos decir, ¿cómo se dice? Autodidacta, no me salía la palabra. Bueno, pues él estaba leyendo un día un libro sobre antropología y a mí esta explicación de que el sapiens coloniza al neandertal y lo extingue no me convence. Yo creo que aquí ha habido algo más bien genético. Fíjate que estamos hablando de alguien que no tiene una formación genética. Y explicó, se lo dije el otro día, en una conversación que he tenido hace 15 días con él, explicó perfectamente lo que es la introgresión génica. O sea, cómo los genes de una población entran en otra y absorben esos genes de esa población. Y él lo predijo, pero no se lo contó a nadie. ¿Por qué? Pues porque él funciona así. Es decir, no le da importancia o se queda él con ese conocimiento. O sea, manda narices que alguien que no tiene una formación en genética descubra algo hace 10 años por su propio accionar mental. Entonces yo creo que nosotros tenemos esa capacidad por esa antena tremenda que tenemos sensorial e intelectual, de darnos cuenta de cosas antes de que ocurran, de establecer conclusiones. Yo tengo un trabajo publicado, y lo vuelvo a decir aquí para que quede grabado, que yo creo que la superdotación está basada genéticamente en ciertos genes de los neandertales que están mezclados con la inteligencia sapiens. Es decir, la inteligencia neandertal es una inteligencia visual espacial, principalmente. Su desarrollo del lóbulo occipital es muy claro. Esto parece pseudociencia cuando lo digo, pero como queda grabado, pues cuando Svante Paavo, este genio antropológico molecular, antropólogo molecular, lo analice, ya veréis cómo hay genes neandertales detrás de la superdotación. ¿Por qué? Pues por un desarrollo mental muy sencillo. Y es el hecho de que las personas o las poblaciones con más CI tienden a coincidir
con las de mayor sangre neandertal. Lo publicamos en un trabajillo, en una revista de mala muerte, porque no es mi campo y no me voy a dedicar. Fíjate, otro se habría puesto a hacerlo de manera muy exhaustiva. A mí me da igual, o sea, la idea se me ha ocurrido. Me la quito de encima, me satisfago esa necesidad de contarlo y a partir de ahí me olvido. Bueno, pues ya verás cómo alguien lo saque cuando haga la secuenciación de genes de la superdotación en marcadores genéticos y vea que coinciden con algunos genes neandertales. Me la juego a que es así. ¿Por qué? Porque la inteligencia es un carácter poligenético que afecta a muchos genes, a muchas capacidades. Y algunas se desarrollaron, pero es que esto tampoco es algo tan especial. Es decir, una especie se desarrolla en un medio, desarrolla unas capacidades, como fue el neandertal, visuales. ¿Dónde vivían estos tipos? En bosques. Tenían que identificar las especies de las que se alimentaban en un medio tridimensionalmente muy distinto al sapiens, que es sabaniforme. Entonces, la inteligencia del sapiens se desarrolló en un sentido, la del neandertal en otro. Ahora mezcla las dos especies y obtiene el híbrido. Y ahí es donde ocurre esto. Entonces, no me quiero enrollar más, pero lo que quiero decir es que es lógico, nosotros tenemos capacidades por ese desarrollo que tenemos y las tratamos de explicar y la gente dice, jo, pero ¿sabes lo que pasa? Que con el paso del tiempo, de loco, acabas evolucionando a, ostras, las ideas que se le han ocurrido a este y que se han cumplido. Entonces, a mí me pasa esto últimamente. Antes de que apareciera el Linux en mi región, yo ya usaba Linux y yo estaba diciendo, usemos Linux. Antes de que se estableciera el alumbrado electrónico, yo leí una noticia en Australia, me estoy refiriendo antes de que se hablara de esto. Y dije, esta es la solución para ahorrar energía. Ahora estoy hablando del biogás. Y vamos siempre por delante. ¿Pero por qué? Porque captamos una realidad muy compleja y llegamos antes a esas soluciones que los demás tardan más tiempo, porque siguen un caminito muy lento. ¿Eso es extrasensorial? No lo sé. Yo creo que es mayor capacidad para predecir lo que va a ocurrir. Entonces, ¿lo que te pasa a ti con los accidentes? Pues puede ser. Yo noto también, noto sensación de peligro a veces, sí. Y ocurren cosas. Pero, ¿a quién se lo cuentas? ¿Quién te va a creer? A mí me da igual. Yo lo tengo muy claro. Por eso me lanzaba a hacer este debate, Daniel, porque creo que las personas que a veces cuentan estas anécdotas pues son tildadas de incluso trastornadas. Sí, claro. Y que alguien del profesional de la salud mental me dijera, oye, esto está asociado a la inteligencia y además cuanto más cociente intelectual, más capacidad extrasensorial, porque ella sí usó la palabra extrasensorial. Como tú dices, no, eso no quiere decir que digamos que es mágico. Yo sé que eso existe ahora y que se va a explicar. O a lo mejor nunca llega a explicarse científicamente porque no es un campo de interés, pero que se podría explicar científicamente. Y es como si fuese otro sentido ampliado, como tú dices, o que no tienen las otras personas o que lo tienen dormido y que no se ha definido o se ha definido, pero asociándolo pues con otras condiciones que no son la inteligencia. Así que ahí le vamos a dar. Y me gusta mucho lo que has dicho de que sentías ese estado más real que el actual. Porque sí que ha hablado, nos decía también la psicóloga con la que hicimos el último debate, Patricia, que ella ha leído mucho también asociado a alta capacidad, pero de alta capacidad extrasensorial asociado a personas altamente sensibles, ¿no? Y le interesaba especialmente este debate para ver cómo lo vivíamos nosotros como superdotados. Y el tema de que lo digas más real me gusta porque sí que se habla mucho en esa alta sensibilidad, lo he oído más, de un despertar, ¿no? Lo que decías de los occidentales, oye, no os recomiendo ese estado que a lo mejor es demasiado para vosotros, ¿no? Entonces tendemos a dormir esa parte. Yo creo que la tuve dormida totalmente, o sea, yo no recordaba, incluso teniendo buenísima memoria, ¿no? Que tenemos los superdotados y recordar cosas de cuando teníamos 1 año o 2, pues yo no tenía identificadas estas sensaciones. Como algo que me pasaran, porque obviamente en cuanto pasaban pues las tapaba, ¿no? Y es muy curioso. Así que nada, te cedo la palabra, Lucas. Vale. Muy interesante lo que comentáis.
Yo sí que tengo una cosmovisión más mágica, sí que a mí me gusta más esa parte más mágica. Y de hecho, conectando un poco con lo que decíais de que Occidente es muy racional, creo que ese es precisamente un poco el problema, de acuerdo a mi opinión, ¿no? Si miras atrás, o sea, previo, digamos, a la revolución industrial quizá, ¿no? Que se empezó a racionalizar mucho más Occidente, pues en todas las sociedades de la historia y del planeta, a lo largo y ancho del planeta, o sea, a nivel espacial y temporal, siempre ha habido una aceptación de todas las culturas de la parte intuitiva, mágica, espiritual, ¿no? Y no creo que eso salga porque sí, o sea, yo creo que eso tiene que tener alguna base real, ¿no? Porque en culturas y civilizaciones que no han estado conectadas, que no han tenido comunicación, que hayan desarrollado esos pensamientos de manera independiente, ¿no? Pues el culto a los muertos o que haya espíritus o todas estas cosas, yo para mí es que eso responde a una realidad, ¿no? Porque si no, me parecería muy improbable que eso se hubiese creado toda esa mitología, vamos a decir, o ese pensamiento mágico de manera independiente y sin un fundamento, ¿no? O sea, yo creo que para mí sí que mucho de eso tiene un fundamento real, ¿no? Y creo que Occidente peca un poco de estar matando esa parte del ser humano, ¿no? La parte espiritual nos hemos materializado mucho, ¿no? Nos hemos ido mucho a lo material, a los sentidos y a la mente, ¿no? Y las emociones y lo más intuitivo o más espiritual lo hemos arrinconado y así estamos, ¿no? Con todos depresivos, todos con una vida que no va a ningún sitio, ¿no? Porque no hemos perdido como los valores trascendentales, creo yo, ¿no? O sea, como que ya no hay unos valores, ya no hay un sentido, una cosmovisión holística de la realidad, ¿no? Todo es parcializar, todo es así, ¿no? Y en cuanto a lo que comentaba Paola de si hemos tenido alguna vez, ¿cómo se dice? Presentimientos, pues yo he tenido también algunos. Eso me pasaba, por ejemplo, que había una época que yo siempre iba a una discoteca los fines de semana con unos amigos, ¿no? Habíamos ido durante años. Y hubo 2 veces que antes de ir a la discoteca digo, algo va a pasar hoy, ¿sabes? Dije, no sé por qué, algo va a pasar hoy. Las 2 veces que tuve ese sentimiento, hubo una redada brutal policial que no había pasado, ¿no? O sea, que quiero decir, la probabilidad de que eso sea casualidad sería baja, porque yo fui muchas veces a esa discoteca y no pasaba eso nunca. Y justo ese día que tuve ese presentimiento, vinieron furgones de la policía, nos hicieron una redada a todos ahí, digo, hostia. Y la segunda vez que tuve esa sensación, me encontré con un tipo bastante peligroso, vamos a decir, que me ofreció si quería venderme pistolas, armas y todo. Y no era un sitio peligroso esa discoteca, era una discoteca del centro de una ciudad, o sea, no solía pasar eso, o sea, no te lo podías prever que iba a pasar algo así, ¿no? Y me empezó como, ¿quieres que te venda hierro? Decía él. Hierro es armas, ¿no? Digo, joder, vamos a apartarnos de aquí un poco, que tampoco quiero yo mezclarme con este asunto. Entonces, las 2 veces mmm, pasaron cosas que nunca habían pasado y las 2 tuve como un presentimiento así, ¿no? Y a veces también con controles policiales, antes de verlos, ya sabía yo que iba a pasar algo, ¿no? Digo, algo se está cociendo ahí. Entonces, también otra cosa curiosa que me pasó fue que antes de todo esto del COVID, yo me acuerdo de estar en Barcelona y no sé por qué se me vino un pensamiento de decir, esto tiene que parar, ¿sabes? No sé, me vino un pensamiento así que me cruzó por la mente sin... Yo estaba como mirando la calle, viendo todos los coches, yendo para arriba, para abajo, un ruido brutal y dije, esto en algún momento tendrá que parar, ¿sabes? Y unos meses después, pues hubo pues, este parón brutal, ¿no? A ver, no sé si eso fue una premonición, pero me llamó la atención, ¿no? Ese pensamiento. Luego, pues también yo creo que todos los seres humanos o la mayoría tenemos esto de que hay gente que te da buena espina y gente que te da mala espina sin ni siquiera conocerla, ¿no? Claro, a lo mejor podríamos apelar a que tu inconsciente está haciendo conexión que tú no eres consciente, ¿no? Que esa persona se parece en su forma de mirar a otra persona o cosas así, ¿no? Pero hay gente que te transmite muy buena sensación, ¿no? Solo de verla
y gente que dice, esta persona tiene algo, ¿no? Tiene como una cosa oscura ahí y no me apetece mucho acercarme a esa persona. No sé si habéis sentido esto, ¿no? Pero como que tiene un envoltorio ahí denso, ¿no? Que dices, no me apetece mucho acercarme ahí, ¿no? Luego, otra cosa que he estado mirando mientras estabais hablando, que no me acordaba la palabra, que es que la palabrita escopaestesia. Escopaestesia, que es esta sensación de que alguien te está mirando, ¿no? Y cuando te giras, justo hay alguien mirándote. Y dices, claro, ahí no pueden participar los sentidos en absoluto, ¿no? Hace así, Daniel, sí, a mí también me pasa mucho, ¿no? Y dices, ¿cómo lo percibe eso el cuerpo o el cerebro, ¿no? Porque tú, o sea, no está ni en tu campo de visión, a lo mejor está en tus espaldas la persona, tú te giras sin que haya ningún estímulo auditivo, nada, y justo miras directamente a la persona que te está mirando, ¿no? Entonces dices, hay algo más, ¿no? O sea, podemos percibir cosas y aunque no tengamos un pensamiento mágico, yo creo que tiene sentido que el ser humano pueda captar de alguna manera los pensamientos o las intenciones o los estados emocionales, ¿no? Porque a nivel material también algo tiene que emanar, ¿no? Que puede... energía, ¿no? Exacto. Captamos energía. Yo según te oí hablar, digo, a mí me pasa eso, creía que le pasaba a todo el mundo, ¿no? Como captar muchas veces que alguien está ahí, Sí. como tú eres su foco total de atención y es como que captamos esa atención en energía, creo. Exacto. Entonces Pues mira, digo, bueno, pues y bueno, ya acabo. También durante el confinamiento, cuando los primeros días, que había bastante miedo en el ambiente, había pánico, había terror al principio. Yo cuando entraba en Barcelona para ir a trabajar, porque yo no vivo en Barcelona, cuando entraba era como atravesar un muro de miedo, pero que lo notaba físicamente, ¿sabes? Digo, aquí estoy entrando en una esfera, ¿sabes? De miedo, me notaba como tenso, ¿sabes? Y digo, claro, es que es eso, aunque no tengas pensamiento mágico, ya digo, algo emanamos, yo creo, ¿no? Porque captar que alguien te está mirando sin que esté en tu campo de visión, captar las energías de las personas un poco así en general, pues algo más tendrá que haber, ¿no? Y bueno, ya acabo con eso. Yo según lo que decís, lo que he aprendido, no sé si le servirá a alguien más, es a confiar en eso, ¿no? También llevándolo al plano también, incluso de los test psicométricos, quería contar, no sé si lo he contado alguna vez, pero en un par o 3 de preguntas, yo nada más verla, ¿no? De estas de matrices de figuras, yo ya sabía la respuesta, ¿no? Pero me parecía osado decirlo sin pensar. O sea, yo no había llegado a un razonamiento lógico por el que sabía que eso era así. Entonces, como que lo razonaba tal y yo sé que hay como unos segundos para responder, entonces verbalicé en alto, digo, mira, yo sé la respuesta, mi razonamiento lógico te lo estoy haciendo por no decírtelo sin más y ahora estoy entre dos, pero es que como que no es que te dé pereza, es que es como lo que sentía era, ¿por qué tengo que pensar esto si ya lo sé? Y entonces directamente la psicóloga me dijo, no, dime lo que tú sabías de entrada, ¿no? Y acepté las 3 veces. Entonces ahí me di cuenta, porque eso lo había escuchado a muchos profesores, lo he vuelto a escuchar en el congreso que he estado este fin de semana de alta capacidad, que perciben una falta de método, llaman ellos, en las personas de alta capacidad, que cuando eres niño, pues da un poco igual que no sepas muy bien, ¿no? Porque 2 más 2 sí que sabes que es 4, pero ya cuando das respuestas complejas sin explicar el método al que has llegado, pues eso es directamente un 0 para los profesores. Es, bueno, alguien te lo habrá dicho, lo habrás copiado. Y claro, me voy a esta parte para decir, a veces sabemos cosas, nuestro cerebro, nuestro cuerpo, en ese caso cerebro, y yo creo que en este otro del plano extrasensorial, nuestro cuerpo, saben cosas sin que nosotros tengamos por qué saber por qué las saben. Es como una capacidad que tenemos. Entonces yo he aprendido a confiar en eso. Hablando de esto, otra persona me dijo, dice, mira, yo tuve un presentimiento de eso, de que le iban a robar la tienda en familiar al día siguiente. Pero sonaba tan loco que yo supiese que le iban a robar que yo no dije nada. Y al día siguiente le habían robado la tienda. Pues yo ahora después, y con el mensaje que transmito de confiar en esto, ¿no? Pues a mí me pasó parecido después de que me contara esto. Yo pasé un día por la puerta y dije, tengo que cerrar esta. Y me iba a ir como sin darle importancia, pero cerré extra, ¿no? Y al día siguiente pues habían robado a los vecinos. Entonces, bueno,
igual que nuestro cerebro, y eso supongo que estará demostrado, o también lo han visto los psicólogos que hacen identificaciones de personas de alta capacidad, saben que sabemos cognitivamente cosas, solo que el proceso de razonamiento o es tan rápido o no nos lo muestra claramente, no sé cómo será, que no sabemos exactamente cómo hemos llegado. Nuestro cuerpo también es igual de poderoso y yo eso lo tengo clarísimo. Tenemos un cuerpo biológicamente diferente y muy poderoso. Y eso sobre todo, bueno, hay muchas mujeres, ¿no?, que lo descubren a raíz de ser madres, porque eso es como hablando de energías, ¿no?, hay un montón de energía en un proceso como en un parto. Y de hecho, antes he notado algo cuando hablaba Daniel también, que hablabas de la consciencia, ¿no?, de la que hablan, que aquí tenemos un concepto limitado. Cuando una mujer está de parto, entra en un estado de conciencia alterado, que llaman, porque si no apagas el plano intelectual, no puedes parir de manera natural, que es lo que pasa muchas veces en los hospitales, ¿no?, aparte del ambiente muy poco naturalizado. Y entonces ahí lo comento porque hablan de las frecuencias gamma, de las frecuencias alfa, y esto, la misma psicóloga que me identificó con neurofeedback, que no es una yo haya investigado mucho, ni haya probado ni nada, pero lo digo porque sé que con esta técnica pueden ver estas frecuencias, ¿no? Y ven si, pues, por qué estás en una más o en otra más, pero que existen los estados de conciencia alterados, que la naturaleza los crea porque tienen un objeto. En el caso de parir se ve muy claro, pero existen otras situaciones o otras personas que tienen esa capacidad sin estar en unos estados naturales tan obvios como el de parir una mamífera, ¿no? Una mamífera. Entonces eso es interesante, y que lo puedan medir las frecuencias también con técnicas a día de hoy. Yo creo que por ahí también podríamos investigar un poco, ¿no? La pena, creo yo, es que ahora cuando ven una cosa que se sale de la normalidad en cuanto a esas frecuencias, tienden a corregirlo. O es mi percepción. Es decir, bueno, a lo mejor estás deprimido porque esta frecuencia se te ha ido un poco, tal cual. Vamos a intentar corregirla, pero si pudiésemos ver el por qué esa persona está así, quizá, igual que la mujer al parir necesita ese estado, la persona ha llegado a un bloqueo corporal tan grande que necesita un estado diferente para desbloquear eso, ¿no? Se me ocurre, por proponer cosas así. Entonces, por ahí creo que también podemos ahondar un poquito más. Y te doy la palabra, Daniel, por el tema de que lo estás comprobando, ¿no?, que decías. Luego hablamos del tema cómo moviendo en mi cuerpo puedo desbloquear temas de la mente. Pues por ahí lo enlazo si quieres contarnos un poco esa experiencia. Sí, pero quería antes de eso, Lucas me ha dado la pauta. Efectivamente, nosotros sentimos a veces que nos están mirando. A mí esto me pasa constantemente, no una vez ni dos, constantemente. También detecto, voy a contar una anécdota porque me ha surgido a raíz de lo que ha dicho Lucas, de que detectamos cierta aura negativa o positiva. Yo una vez en un barrio bastante conflictivo de Madrid había quedado con un compañero de carrera. Teníamos que hacer un trabajo de clase y yo no me orientaba muy bien por el barrio, entonces quedé con él en la puerta de un banco que hacía esquina. Yo tendría pues 19 años, 20 años. Y en ese momento estaba mirando a mi alrededor y vi cómo se acercaba una persona que tenía una pinta que yo detecté de delincuente, una pinta rara. Se acercaba hacia el banco, pero en una dirección relativamente lejos, como a 50 metros. Miro, inmediatamente lo capté a él y capté algo. Miré en otra dirección y vi lo mismo. Otra persona con un aire de delincuente que se acercaba a la puerta del banco. Otra persona. E identifiqué a uno que estaba aparcado en una furgoneta. Entonces eran 4 o 5. Se acercaban desde distintas direcciones. Entré inmediatamente, me quedé un poco paralizado, pero entré inmediatamente y me acerqué al guardia de seguridad y le dije: mire, usted debe pensar que estoy loco, pero acabo de ver a 4 personas que se dirigen a la puerta del banco con una pinta de delincuentes impresionante. Y entonces salió conmigo, se fue directamente conmigo hasta la puerta y me dice: ¿quién es? Y le dije: pues mire, ahí, no me atreví a señalar con el dedo. Dije: ahí, dice así, ahí, y mira el de la furgoneta.
Y el tipo dijo, sí, 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 sí. Y en ese mismo momento, los 4 se dieron la vuelta, se fueron hacia la furgoneta y salieron pingando. Creo que eso explica bastante bien a lo que estamos hablando. Y respecto a lo del cuerpo, pues yo creo que la mente racional, el exceso de racionalismo de la cultura occidental, efectivamente nos ha bloqueado completamente otras capacidades que son más bien de tipo intuitivo, ¿no? Y la intuición, por ejemplo, los animales, ahora que estoy aquí con mi perra, a ver, se acaba de subir. Yo creo que cualquiera que tiene animales sabe que estos actúan de manera intuitiva, ¿eh? Mi perra detecta cuando yo estoy nervioso y se acerca. Es una enfermera estupenda. Si hay alguien en la casa enfermo, se acerca. O sea, los animales actúan de una forma intuitiva. Nosotros la intuición siempre la hemos considerado como de segunda categoría porque hemos enfatizado el pensamiento racional. Lo que tú me preguntabas, Paula, a ver, yo estoy empezando, no lo sé todavía, una arte marcial que se llama Wing Chun, que es la que hacía Bruce Lee, que es un arte del sur de China. Bueno, lo que diferencia, lo poco que voy sabiendo, lo que diferencia al Wing Chun básicamente es que es un arte que se hace a muy corta distancia. Entonces, a una distancia tan corta, a diferencia del karate, que es lo que practicaba cuando era más joven, a una distancia corta tú tienes que ser intuitivo. Entonces, en Wing Chun hay una técnica que se llama Chisao, que los dos contendientes, digamos, se enlazan los antebrazos y tratan de predecir la reacción del otro. Es propiocepción pura. Es decir, basta un pequeño movimiento, tienes que estar muy relajado, basta un pequeño movimiento del cuerpo del otro para que tú lo detectes y reaccionas. O sea, la técnica consiste en que tú no tienes que racionalizar nada, es tu cuerpo el que tiene que detectar la reacción del otro para anticiparse. Entonces es muy llamativo porque el primer día que hice Wing Chun llegué a casa como si hubiera tenido que estudiar algo extraordinariamente difícil. Llegué en un estado de cansancio intelectual. Digo, ¿cómo es posible que esté tan cansado intelectualmente de algo que no es intelectual? Y es porque mi cuerpo, o sea, mi mente estaba intentando adaptarse a una psicomotricidad radicalmente distinta. O sea, además me lo ha dicho mi maestro, el karate, estás tan acostumbrado a moverte como se mueve en el karate, en el que los movimientos son bloqueo, golpeo. ¿Por qué? Porque se hace a más distancia. El Wing Chun no es bloqueo, golpeo, es un solo movimiento. Es en línea recta a corta distancia. No hay tiempo para bloquear, porque estás al lado del otro, estás a menos de 1 metro. Entonces ahí opera totalmente una psicomotricidad diferente. Como estamos acostumbrados a una psicomotricidad a más distancia, esa nos resulta extraña. ¿No ves tú la enorme dificultad los primeros días para moverme? O sea, movimientos que aparentemente son muy sencillos, que un niño haría con facilidad, a mí no me salían. ¿Por qué? Porque mi psicomotricidad, mi mente está adaptada a otra forma de moverse. Entonces, es así, o sea, el cuerpo tiene su propio lenguaje y nosotros lo tratamos de bloquear porque estamos siempre pensando en términos racionales. Pero otro ejemplo que puede servir para esto. Me contaba una anécdota un familiar que tiene altas capacidades, que había estado en un campamento de la Asociación Española de Superdotados en el que se hacía piragüismo. La chica que iba delante en la piragua se leía la teoría de la relatividad de Einstein, tenía un CI de 170. Entonces, esta otra persona que iba detrás sabía que iban a chocar con la barca. Le decía, oye, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Y la psicomotricidad de esa chica estaba como inhibida. Es decir, ella no era capaz de dirigir la embarcación. Y la persona que iba detrás se lo estaba advirtiendo, nos vamos a acabar chocando. Y efectivamente se chocaron con la orilla y se cayeron al agua. ¿Por qué? Porque esta otra persona que posiblemente responde a lo que llamamos talento, está tan intelectualizada que no es capaz de tener una psicomotricidad. Por eso hemos hablado muchas veces en este canal de que el CI no explica bien lo que nosotros tenemos, porque nosotros percibimos en planos que no son solo el intelectual o el lógico. Entonces, claro, una persona con un 170, tú esperas que sea superdotado, porque lo dice la teoría. Pero es que no tiene psicomotricidad ninguna. A lo mejor no tiene empatía. A lo mejor no tiene esto, no tiene lo otro.
Y entonces resulta que a lo mejor tienes un 126, pero lo tiene todo. Tiene psicomotricidad, tiene empatía, tiene inteligencia artística. Entonces hay que reformular todo esto. Y por eso esto nos tiene todavía más perplejos, porque captamos esas cosas de manera natural, pero ¿a quién se lo cuentas? ¿Quién te va a creer? ¿Quién te cree que tú eres capaz de predecir si va a haber un asalto a un banco? Simplemente observando. Pero eso no tiene nada de extraordinario. Tú simplemente estás captando el lenguaje no verbal de toda esa gente. Es decir, estoy viendo una persona con cara malvada que se dirige a la puerta de un banco con una pinta de delincuente. ¿Pero por qué? Por su gestualidad lo estoy diferenciando. Ahí no hay nada mágico, no hay nada... yo lo percibo con absoluta naturalidad. Para otros será extrasensorial. A ver, estos que hacen perfiles psicológicos, que lo vemos en las películas, ¿no? Esta serie que a mí me encanta del FBI. ¿Qué tipo de gente hace esos perfiles? No son gente que funcione en la teoría, es gente que funciona en la percepción, ¿no? ¿Vosotros detectáis a las personas malas? Yo sí. Estoy seguro que vosotros también. ¿Detectáis a las personas que no son, lo ha dicho Lucas antes, que no son buenas, que tienen maldad dentro, que les gusta hacer daño? Pero seguro que al mismo tiempo que decís que sí, también tenéis que aceptar o decir que hay un montón de gente a vuestro alrededor que no lo detecta. Y que cuando vosotros decís, esta persona no es de fiar, piensan que sois un paranoico. No, se molestan. Se molestan. Y luego se molestan porque lleva razón. Sí. Sí, pero no te lo reconocen. Años después, a mí sí me lo reconocen. Yo no lo digo, Claro, porque... es curioso, a veces no lo quieren oír, ¿no? Pero cuando yo capto, incluso de propuestas laborales que hacen a gente de mi entorno, y yo con las palabras que me cuentan, o sea, puedo percibir como si yo hubiera estado en la entrevista o en el email que les han mandado, a través de un email o de lo que me cuentan en la entrevista, puedo percibir como la intención de la organización. Y sí que me han dicho, jo, es que encima luego siempre llevas razón, porque es como, a lo mejor estás ilusionado por empezar un proyecto y tampoco debe ser, ¿no? Muy agradable que te digan, oye, te va a ir mal. Pero claro, si es alguien al quien quieres mucho y tú lo estás percibiendo ya, no lo dices. Hay mucha gente que no lo dice y a lo mejor es lo correcto. Si no te piden la opinión, pues no lo digas, ¿no? Pero yo cuando lo he dicho, ¿no? Que pues más espontáneamente, pues eso, pues sí, claro, entiendo desde la otra parte, si no lo perciben, pues que se molesten cuando... O los animales, ¿no? Que perciben muchas veces si hay peligros y te intentan avisar. Esta percibe de todo. Qué bueno. Y hablabas antes, Daniel, de los niños. Y a mí me recomendaron un libro que se llama El mundo espiritual secreto de los niños. Y es de un psicólogo estadounidense que, curiosamente, por cosas que le pasaban y le contaba a su hija, empezó a hacer entrevistas a otras personas, ¿no? Y cuando decía que estaba haciendo una investigación científica sobre cosas extrasensoriales que les pasaban a los niños, lo que tú decías antes de ¿a quién se lo cuentas? Pues le contaban de todo. Era como, que estás haciendo esto y además es científico. Mira, a mi hijo le pasaba esto, a mí me pasaba de pequeña esto. Y entonces lo recoge en ese libro. Y es como muy revelador porque además yo lo compré y tardé en leerlo, ¿no? Pues quizá por ese rechazo a lo no demostrado. Pero es curioso, se habla de anécdotas de niños que se ven en el colegio y que se abrazan y su madre le dice, ¿pero conoces a este niño 2 años más pequeño que tú o 3 años más mayor? ¿No? Y le dice, sí, pues de cuando estábamos en la tripita, las dos cosas así que te dejan como wow, ¿no? Y yo conozco personas neurodivergentes que recuerdan cuando estaban en el vientre materno y sensaciones emocionales que tuvieron. También, pues, de mi hija, me habló con 2 años y medio, esto no sé si lo he contado, el día que nació. Me dio como un relato. Estábamos comiendo patatas fritas en un viaje a Estados Unidos y yo estaba así como embobada en otra cosa y me dijo exactamente, mamá, el día que yo nací, además casi no, o sea, que hablaba, porque habló muy pronto, pero tenía 2 años y medio, no podía salir. Tenía un líquido con bichos aquí, se señaló la garganta, y no tenía dientes. Eso es lo que me dijo mi hija. Y luego en algún libro, por ejemplo, hay una psiquiatra que se llama Ivone Olza, española, que es psiquiatra infantil,
pero ella cuenta también en su libro, que se llama Parir, cómo sus hijos le contaron también la cesárea en la que habían nacido, ¿no? Y cómo se puso a investigar si eso era posible, si eso le pasaba a otras personas, y salían varias anécdotas de niños que recuerdan cuando nacieron y que te lo pueden verbalizar, ¿no? Lo que pasa es que te lo verbalizan si la persona a la que se lo dicen no juzgan, ¿no? Porque si la primera vez que te dicen eso, yo ya había leído el libro cuando me dijo eso, y yo no le dije, ¿pero qué dices? O fíjate, me has oído hablar de eso, tal, ¿no? Pues simplemente lo... Y en este libro del mundo espiritual secreto de los niños habla de muchas cosas así. Y es no solo en el mundo occidental, ¿no? Según crecemos, pues claro, todo esto lo vamos tapando. Es interesante. Y yo creo que ya a nivel propiocepción o a nivel captar energías o algo, ya no solo captamos las nuestras y las de alrededor. A mí me pasó con mi suegro, que se levantó un día, estábamos de vacaciones, diciendo que le dolía un poco el cuello, que es que había dormido mal, fue al médico, le mandaron algo para la gastroenteritis porque le dolía un poco el estómago, y de repente yo le observé en un momento determinado y le dije a él, David, yo creo que te ha dado un infarto. O sea, era algo que lógicamente nadie podría captar, ¿no? Porque es que no había ido al médico, le había mandado Aquarius y algo para la gastroenteritis porque le dolía el estómago, él se quejaba del cuello y me miró, ¿sabes? Con una cara como diciendo, ¿cómo me dices esto, no? Se lo dije a mi pareja y yo creo que a tu padre. Y claro, lo dije así un poco y pues no gustó porque, claro, no era lo que estaba, no era obvio y no era una cosa como muy alegre. Y entonces yo me acuerdo que le dije a mi pareja, ¿tú crees que estoy exagerando, no? Y me dijo, sí, yo creo que estás exagerando. Bueno, pasó una semana, nos volvimos aquí a la ciudad donde vivimos y de repente tuve una sensación una mañana de tengo que avisar otra vez, ¿no? Y porque ponía, no, está un poco mareado. Yo decía, mira, que esto de la tensión puede tal. Bueno, pues al final esa tarde se quedó inconsciente con el mando de televisión y llevaba una semana con el infarto, ¿no? Fueron, y además se puede ver en el electro. Entonces es algo más porque ahí ya no fue que yo lo captara, sino que como que sentía su cuerpo, sentía que esa expresión de dolor era justo un infarto. Y yo no sabía, luego investigando, esto pasa mucho, sobre todo en mujeres, porque esos síntomas del dolor de estómago así, es las características o los síntomas que notan las mujeres, sobre todo cuando les dan un infarto. Los hombres suele ser más el brazo, pero a mi suegro le pasó así con lo del estómago. Pero bueno, pues a veces esta capacidad nos hace también, como decías tú, de algunos individuos de cada especie, ¿no? Que alertan de cosas que van a pasar y pueden salvar vidas o pueden cambiar situaciones, como de robos. Lo tenemos que ver como esa parte positiva, ¿no? Sí. Lo que estás diciendo son los chamanes de las tribus. Exacto. Es decir, captan, aparte de su conocimiento de las hierbas o de las medicinas, captan los estados de salud de los demás. Ahora que lo dices, estaba recordando, porque claro, como tú muy bien has dicho, Paola, y también lo ha comentado Lucas, estamos inhibiendo esta capacidad. Tú has hablado, Paola, de que hay que creer en esa capacidad. Es decir, yo lo resumiría a que tenemos que creer en nuestras propias percepciones. Es decir, si tú estás percibiendo algo, será porque es real. Es decir, una cosa es lo que tú pienses. Tú puedes pensar lo que tú quieras, pero si lo estás percibiendo, es mucho más real que lo que estás pensando. Entonces, en ese sentido, claro, como estás acostumbrado a inhibirlo o a no creer en tus percepciones porque a tu alrededor nadie lo está viendo o nadie lo está percibiendo, pues tiendes a minimizarlo. Pero a medida que te vas desbloqueando, yo lo explico en estos términos, después de la identificación, cuando te empiezas a desbloquear, empiezas a aceptar tus propias percepciones. Porque, claro, ya hay un principio teórico que dice, como soy distinto, voy a percibir otras cosas, seguramente. Así que voy a empezar a aceptar lo que percibo y a no negarlo. Y entonces te das cuenta que al darle una oportunidad a eso, vas afinando ese sentido. Y eso suele ocurrir mucho, yo creo que en la adolescencia, ¿no? Entonces, a mí particularmente, cuando empezó todo el tema del SIDA en España, yo, suena un poco morboso, pero empezaba a detectar casos de SIDA en famosos. Yo decía, había un modisto, no recuerdo el nombre, que murió de SIDA, que era un tipo muy fuerte, muy
muy sanote así, y yo lo vi un día en televisión, me acuerdo perfectamente, y le dije a mi madre en ese momento, le dije, este tipo tiene SIDA. Y todos se me quedaron mirando como diciendo, ¿pero qué dices? Como diciendo, no, le noté inmediatamente que tenía algo de otras veces que yo lo había visto y se lo notaba. A los 2 meses murió de SIDA. A mí eso me pasa con cierta frecuencia. ¿Por qué? Porque, a ver, nuestra propiocepción, nuestra capacidad para, bueno, lo llaman propiocepción, me equivoco, nuestra capacidad para detectar los estados físicos de los demás, los estímulos, que son en pequeña escala, pero es que además hay estudios neurológicos sobre esto, que lo dije en un canal mío y se me pusieron en un foro a criticar eso. Pero si es que hay un estudio publicado de la Universidad de Cambridge, además, que dice que nosotros somos muy conscientes de los microgestos. Es decir, son estados de pequeños gestos en nuestro comportamiento, en nuestra apariencia, que son muy rápidos, no pasan por la consciencia porque son demasiado pequeños como estímulos en un conjunto de gestos, pero sí los detectamos. O sea, no los detectamos de manera consciente que nos demos cuenta, pero nuestro cerebro los detecta inconscientemente. Y entonces esa sensación nos crea esa sensación en el cuerpo, a este le pasa algo. Entonces, si tú estás viendo a esa persona que se está explicando de cierta manera y le ves otro día que tiene otra gestualidad, que se mueve de otra forma y tu cerebro integra toda esa información y dice, a este está enfermo, y dices, yo he contado lo del embarazo alguna vez, que yo detecto embarazos. ¿No lo he contado? Que yo sepa, ¿no? A ver, yo tengo una amiga y la puedo nombrar, porque es una amiga mía. Bueno, no la voy a nombrar, vamos a tener un anonimato, pero vamos, que yo la detecté el embarazo. Esta mujer estaba intentando quedarse embarazada, no se quedaba embarazada. Entonces, yo un día, estando en la piscina, que tengo aquí, estoy aquí en la ventana de mi casa, estoy viendo la piscina que tengo aquí en un parque, estábamos en verano, estaba mi mujer, esta amiga y yo. Y yo le dije a mi mujer, oye, fulanita, yo creo que está embarazada. Y me dice, ¿cómo lo sabes? Pues no sé, se la noto en la cara, le noto pues no sé, unas mejillas más rosaditas, le noto la cara más redonda, le noto un aire como de, no sé, de salud, de satisfacción. Digo, yo creo que está embarazada. Pero claro, no me atrevía a decírselo porque como estaba tan ilusionada con quedarse embarazada, a ver si me voy a equivocar. ¿Por qué no se lo dices tú? Entonces la llama a mi mujer por teléfono y dice, oh, bueno, ya sabes que Daniel tiene, bueno, con estas cosas de los embarazos, que detectó el mío, ¿no? Antes de que yo lo supiera y tal. ¿Y por qué no te haces una prueba? A ver qué, para que yo le diga a Daniel que se deje ya de dar la lata y esas cosas. Me hizo la prueba ese mismo día y efectivamente, a las 3 semanas estaba, 3 semanas, estaba el test de embarazo detectando eso. Hoy se llama José Antonio. Sí, pero ahora que dices eso, hay muchas personas neurodivergentes que saben el sexo del bebé que se gesta. A mí me lo dijo mi hermano. Joder. Y eso lo he oído en muchas ocasiones. Y bueno, mi hija también se refería a su hermano antes de la ecografía como niño. Y lo he vivido yo, ¿no? En mi segundo embarazo sabían que era un niño. Y eso suele verse más, ¿no? En la intuición de la mamá, que a lo mejor cree que es niño o niña, pero en mi caso fueron mi hermano y mi hija pequeña. Y también mi perra aulló, solo ha aullado 2 veces, ¿no? Aulló antes de que supiéramos que íbamos a tener a nuestra primera hija, una noche, cual lobo, allí en el piso. Y luego otra vez aulló girándose hacia una ambulancia que había en la calle. No sé qué pasó porque la ambulancia iba por la carretera y la perra se giró y aulló también. Así que, bueno, hablando de seres únicos, ¿no? Que detectan cosas. Sí. Yo creo que me voy a mover de sitio porque estaba en un sitio y me voy a mover a otro. Efectivamente, yo creo, es que está oscureciéndose el día, que yo creo que estamos todos igual con el... Entonces, yo creo que es así, o sea, nosotros detectamos cosas que los demás no detectan. Y entonces,
Pero vamos, yo no creo que eso tenga nada de... Simplemente tenemos un radar mayor, ¿no? Tenemos un radar con una capacidad para detectar ese tipo de cosas y ya está. Pero mira, antes has dicho que cuando nos identifican, como que confiamos más, ¿no? Y yo esto lo quiero decir precisamente para eso, pues si hay alguien que no está identificado y siente este tipo de cosas, pues que piense que puede ser que tiene una capacidad mayor asociada a su alta capacidad, que sea uno de los motivos por los cuales se haga un screening de alta capacidad. En este caso, en el caso del infarto de mi suegro, yo no estaba identificada, pero solo me atrevía o creo que me atreví a verbalizarlo porque me importaba más la vida de la persona que las críticas, ¿no? O sea, normalmente pues a lo mejor no te compensa, dices, pues ya está, si no es, no pasa nada, pero había como una sensación de peligro para mí tan real que era como yo se lo voy a decir y voy a insistir, bueno, luego ya si hay conflicto, lo que sea, porque creen que estoy para allá o qué tal, pues ya lo asumiré, ¿no? Pero entonces, para el mensaje, para personas que nos estén viendo y hayan sentido cosas así como las que hemos explicado con ejemplos claros, concisos, concretos, quizás sea un signo de que eres una persona de alta capacidad intelectual y te ayudará a entender muchas cosas de tu vida. Entonces puedes ir a hacer un screening. Y yo creo que por eso transmitir ese mensaje, más allá de si hay magia, que a mí siempre me gusta creer un poco, ¿no?, en el mundo mágico, pero más allá de si es magia o se va a poder demostrar, pues que es real, que personas de alta capacidad lo vivimos en nuestro día a día y que yo creo que es positivo que lo hablemos para ayudar a muchas otras. Sí, ¿y cómo nos detectamos entre nosotros? También. Claro, también. Sí, y yo quería explicar una experiencia que tuve, porque a veces también tengo crisis con respecto de fe, vamos a decir, entre comillas, en este mundo mágico, porque claro, no lo percibes, ¿no? Entonces a veces dices, bueno, ¿eso existe realmente o no? Pero entonces me acuerdo de una cosa que me pasó y dije, es que no hay otra explicación, ¿no? Yo conocí a una chica a través de un foro de internet y bueno, tuvimos como cierta afinidad, empezamos a hablar ya por privado en Messenger, o sea, hace muchos años de esto, era a través de Messenger, y entonces me dijo, yo puedo hablar con espíritus, tal, no sé qué. Y digo, bueno, no sé, en esa época yo no, digo, bueno, ni voy a considerar que me están mintiendo ni que me está diciendo la verdad, ¿no? Entonces me empezó a hablar de que ella seguía hablando con su abuelo, aunque ya estaba muerto, ¿no? Seguía comunicándose con él. Y bueno, yo le empecé a hacer preguntas, porque yo soy muy curioso y empecé a hacerle 1000 preguntas, ¿no? Me dice, no le gusta mucho que hablemos de él, pero yo seguía hablando, yo seguía haciéndole preguntas, ¿no? Y de golpe, yo estaba ahí en una noche de verano de estas que tienes todo abierto, todas las puertas abiertas, ¿no? Y de golpe se encienden las luces del comedor de mi casa. Y digo, bueno, en el momento dije, pues debe ser mi padre. Solo estábamos mi padre y yo, porque mi madre y mi hermana se habían ido de vacaciones con la familia. Y debe haber sido mi padre, ¿no? Me despierto y veo que, bueno, me levanto y veo que mi padre está durmiendo, con la puerta cerrada. Y digo, ¿habrá habido algún cortocircuito o no sé? Y voy al salón y era el interruptor o sea, yo escuché cómo se accionaba el interruptor. O sea, no era una cosa de la electricidad. Yo escuché cómo alguien pulsaba y se encendieron las luces. Claro, luego voy ahí a la chica y le digo, mira, ¿qué ha pasado esto? Y me dice, ya te he dicho que no le gusta mucho que hablen de él, ¿sabes? Y entonces digo, bueno, me cagué bastante, la verdad, me cagué. Dije, bueno, me tengo que ir. Y claro, yo ha pasado los años y sigo sin ver una explicación dentro de las leyes de la física, ¿no? Porque digo, ¿cómo puede ser que un interruptor se accione solo, ¿no? Porque dices, bueno, una brisa o no sé qué, bueno, una brisa no puede, tendría que ser, o sea, tendría que tener una presión muy específica justo en el interruptor, que es imposible, ¿no? Que haya una presión o algo. Yo en ese momento no estaba bajo ningún efecto de la droga, o sea, no estaba bajo ningún... Mi padre estaba durmiendo y claro, yo digo, a veces tengo crisis, ¿no? Pero me acuerdo de eso y digo, es que no hay una explicación física, ¿no? Y justo hablando de ese tema con esa chica, y digo, aquí hay algo más, ¿no? O sea, hay algo más que no es lo físico y que está interviniendo, ¿no? Eso es lo que yo pensé en ese momento. Luego también tuve una experiencia muy rara con un amigo. Estábamos hablando como por Facebook, años después, y
nos empezamos como a hablar de estos temas, ¿no? Porque a él también le gustaba este tema. Fue una experiencia que no pudo, o sea, no tengo, no hay palabras, no hay... O sea, a veces pienso y digo, ¿pero qué pasó en ese momento? Fue como que entramos los dos simultáneamente en un estado alterado de conciencia sin estar juntos ni nada. O sea, hablando por el ordenador, tranquilo, cada uno en su casa, sin tomar nada. Hablando de estos temas empezamos a tener como unas visiones los dos a la vez. Y le digo, tío, no sé por qué me está viniendo esta imagen. Y dice, yo estoy teniendo exactamente la misma. Fue rarísimo. Tuvimos como una sensación de ir como al paraíso o algo así raro. Estuvimos los dos 3 días deprimidos luego del contraste, porque había sido una experiencia tan... No sé, es que no sé cómo explicarlo, ¿no? Y luego estuvimos los dos, joder, tío, me siento como una mierda, no sé, en este mundo así, sin esa luz que sentimos en ese momento, sin ese amor, no sé, fue como muy raro. Y los dos tuvimos la misma experiencia simultáneamente, los mismos sentimientos, las mismas como visiones, no sé, fue muy raro eso. Y bueno, pues eso, son cosas que no le ves una explicación dentro de las leyes físicas, ¿sabes? Entonces, claro, eso me hace a mí pensar que hay algo más que lo físico, ¿no? Y no hemos hablado del mundo de los sueños, pero ahora que hablas, Daniel, del tema de que esta chica podía hablar con su abuelo, yo tengo ahí 2 anécdotas con mi abuela de Galicia. Recuerdo ir por el pasillo de su casa y pensar de niña, ahora que no lo soportaría, o sea, notaba su presencia, pero yo decía, y lo decía en alto, ahora no, como diciendo, no te me aparezcas, que yo no soportaría esto, no sería capaz, entonces yo lo decía, pero porque notaba la presencia. Y luego en sueños, que es algo que también muchas personas neurodivergentes me han contado, como que manejan los planos de consciencia en el propio sueño, y eso a mí no me ha pasado, pero sí, ¿sabes? Como de verse ellos dormir, todas esas cosas. Eso yo nunca lo he experimentado, pero sí que he hablado con mi abuela en sueños y le he Yo preguntado a mi sí. abuela, o sea, como sin saber muy bien si la estaba viendo viva, muerta, cuándo la estaba viendo, si era real o no. Y le decía, pero abuela, ¿tú no estabas muerta? Recuerdo, yo tendría 17 años. Y ella me decía, pues yo la veía por su casa, en el sueño era otra casa, o sea que... Y me decía literalmente, sí, pero tenía unas gestiones que resolver. Eso es lo que me decía mi abuela, ¿no? Y luego pues estar en los veranos que yo he ido allí y decir en alto, ahora no, que no lo soportaría. O sea, como era como una realidad tan evidente para mí que yo se lo decía. A ver si te voy a ver y me da a mí aquí el jamacuco. Entonces, Sí. quería nombrar el tema de los sueños porque creo que ahí sí que hay experiencias, también será una capacidad extra de conectar planos de subconsciencia, ¿no? Y estados de descanso del cerebro, etcétera, pero es como una ventana muy amplia ahí hacia otros mundos de percepción. Yo sí me he visto a mí mismo soñando. O sea, es como que me he visto a mí mismo soñando, es decir, dormido. Y parte de mi mente está viendo al individuo que está, no extrasensorial, ni que ha salido el cuerpo, ni nada de eso, sino simplemente me estoy viendo a mí mismo soñando. Estoy siendo consciente de mi sueño. Ah, Pero yo creo que eso le ha pasado a mucha gente. sí. Lo que pasa es que hace muchísimos años que eso no me pasa, me pasaba en la adolescencia. Es decir, yo creo que esas capacidades se van inhibiendo, es decir, como no son... Pero lo que estabais hablando antes me estaba sugiriendo, ya sé que lo hemos puesto muchas veces de ejemplo, pero que creo que es un buen ejemplo, es estos individuos vigilantes, es decir, los individuos que perciben más y avisan al resto de la colonia de esas percepciones. Pero yo creo que el ser humano también ha seleccionado eso en la caza, por ejemplo. Si habéis estado alguna vez en el campo con cazadores que sean muy, muy buenos, no me refiero a estos que se han ido al Corte Inglés a comprarse la escopeta del último modelo el día anterior, sino realmente cazadores que son desde pequeños, que han estado cazando. Me contaba un profesor de zoología que había estado con los Yanomamis en Brasil, cómo les enseñan a cazar a los jóvenes Yanomamis, se los llevan en excursiones de caza de muchos días. Y claro, esta gente está captando las señales de su entorno, está escuchando
el ruido del bosque, está atento a los olores. A mí esto me ha pasado, o sea, yo no soy un Yanomami ni tengo esa capacidad de percepción que tienen estas tribus que viven en plena naturaleza, pero sí que me he criado en la Sierra de Gredos de chiquitito y he estado horas solo en el bosque. Claro, cuando tú coges a un chaval de 10 años, de 12 años y lo sueltas en mitad de un bosque durante horas, pues lo lógico es que esas capacidades que son innatas en el ser humano, que yo creo que son innatas en nosotros, pues se desarrollen un poquito más a lo mejor que en el resto de los jóvenes que no han tenido esas experiencias. Y yo he tenido la enorme suerte de que mis padres compraron una casa en la Sierra de Gredos siendo yo con 8 años y claro, no había nadie alrededor, había 4 casas. Yo tenía toda la falda de un monte para explorar. Y entonces, ¿qué hacía? Pues me decía mi padre, a la hora de comer aquí, que no se te pase la hora, que luego te tenemos que esperar. Me acuerdo una vez que se me pasó la hora y estaba el tío, ellos ya habían comido. Yo, claro, yo me iba al campo y estaba recogiendo una cosa en la huerta y me ve y coge el cubo y me lo lanza así como... A ver, no es que mi padre fuera un tío violento, pero que yo llegué 3 horas tarde, ¿no? Entonces mi padre tenía un grado de preocupación que lo exteriorizó de esa forma, ¿no? Me tiró el cubo como diciendo este desgraciado que llega 3 horas tarde, ¿no? Pero eso me ha pasado muy pocas veces. Pero bueno, lo cierto es que yo me iba a las 8 de la mañana, me llevaba un bocadillo y me quedaba hasta las 2 por ahí en mitad del monte. Entonces yo estaba viendo, pues yo qué sé, yo he visto de pequeño pues las nutrias jugando en los ríos de montaña, que es una experiencia que cualquier niño que la vea se queda embelesado. Yo he visto al águila imperial, un águila imperial llevar las presas a sus pollos. Yo he estado viendo, claro, a mí me hace mucha gracia cuando salen estos ecologistas de televisión contando estas cosas porque, y la gente se queda, oh, ¿qué tal? Pues yo eso lo he visto desde pequeñito y no lo cuento aquí en este foro, pero vamos, no tiene nada extraordinario. Es decir, cuando tú tienes 8 años, 10 años y estás con la mente abierta, te mueves por el bosque y es un alucinar, porque claro, estás escuchando al pájaro carpintero, lo escuchas así a lo lejos. De repente ves una ardilla subiendo por el árbol, te quedas embelesado, miras para el suelo, estás viendo una serpiente. Claro, tú eres un niño de 8 años, de 10 años, que yo creo que los animales también detectan eso, que tú no eres una amenaza, y ellos están en su película, y tú estás de espectador. ¿Cómo no vas a desarrollar esas capacidades de observación? Ahora, traslada esa capacidad innata, natural y entrenada al medio social. Y entonces estás detectando al delincuente, al psicópata, al maníaco depresivo, al no sé qué. Y haces unos perfiles psicológicos alucinantes. Y dices, este tío tiene capacidad extrasensorial. No, lo que pasa es que estamos atentos a esas señales. Si tú tienes un grado de intelectualidad, de desarrollo analítico, que es lo que nos están en la escuela todo el día machacando, ¿verdad? Matemáticas, lengua, no sé qué. ¿Y para cuándo dejamos el arte, por ejemplo? El manipular con las manos. Mira, os voy a enseñar una cosa que ha hecho una hija mía. Perdonad un segundo. Mira. Una célula vegetal con 6 añitos. Pero fíjate, la célula es que es alucinante. Esto es lo que había que entrenar en las escuelas. La mejor forma de aprender la estructura de una célula vegetal es mandar esto al alumno. En vez de preguntarle, ¿cuál es el retículo endoplasmático? ¿Qué tamaño tiene el nucleolo del no sé qué? ¿Cómo son las mitocondrias? Pues joder, cógele al niño y le dices, quiero como tarea que construyáis una célula vegetal con... Pero, ¿habéis visto el detalle? Se ve ¿cómo se llama? El orgánulo. El retículo endoplasmático. Mira, Eso, mira, espera. Eso. Ahí, sí. Mira, la mitocondria ahí. Fíjate, el núcleo. Es una maravilla. Es una maravilla esto. Es una maravilla. Es que no se te olvida el resto de tu vida lo que es la estructura celular. Estamos totalmente hipertrofiados. Dime. Yo que no tuve de pequeña, yo siempre viví en la ciudad, hasta ahora que vivo en un escenario parecido al que tú dices, con pocas casitas alrededor y mucho monte. Qué suerte. Pero de pequeña siempre viví en la ciudad y algo innato había en mí para que yo percibiera estas cosas, ¿no? O sea, aparte de que todo el mundo pueda entrenar
y que observando más el entorno, pues captes más detalles, sí que creo que hay algo, que es lo que estamos hablando, ¿no? Relacionado con la alta capacidad que solemos ver intelectual, pero ya lo hemos comentado muchas veces, que también es emocional, sensorial y creo que extrasensorial, que está ahí y que a lo mejor alguien, aunque lo entrenase mucho, no podría. ¿Vosotros creéis realmente que es así, Daniel? Porque sí que entiendo que justifiques científicamente, que yo también he empezado así, ¿no? El discurso, pero sí que creo que es importante que quede claro que para mí sí que hay algo innato con el que se nace, independientemente de dónde se cría esa persona, que si es capaz de despertar de algún momento, ¿no? Si hace ese despertar en algún momento de su vida, puede, si tenía esas capacidades innatas, recogerlo. Y si no, pues no podrá llegar hasta ese nivel, aunque haya entrenado mucho. Somos los rastreadores, somos los chamanes, somos los individuos vigilantes de los suricatas. Somos sí, es así, o sea, el suricata... ¡Peligro, peligro, peligro! Y van todos los suricatas y salen corriendo. Somos Pero esos. es curioso, ¿no? Porque creo que será la primera vez o una de las pocas veces que se asocia la palabra chamán a la alta capacidad intelectual. Pero es curioso porque a mí me han llamado, o sea, alguna persona con este tipo, con mucha formación también en el campo de la salud, etcétera, pero con este tipo de percepciones me ha dicho, tú eres una chamana, pero claramente. Y yo no me había escuchado esta anécdota del infarto ni de nada, ¿no? Y ahora me lo habéis dicho vosotros, estamos hablando de que somos los chamanes, las personas... A mí siempre o me ha algunas, ¿no? Algunas personas de alta capacidad intelectual, porque en el congreso que estuve fue una ponente bastante reconocida en el mundo de la alta capacidad y os comenté que hizo como una división dentro, o yo lo entendía así, de la alta capacidad como a las personas que tenían un pensamiento divergente pero más lateral y luego este otro grupo que en el que yo creo que me encuentro, que tenemos un pensamiento arborescente y lo asoció con un pensamiento emocional creativo. O sea, que está muy asociada a la emoción y toda esta percepción. Y ahí como que se desvinculó un poco, quiso decir que la alta capacidad no era eso, que era solo un subconjunto de la población de alta capacidad, que quizá necesitarían también más ayuda psicológica, porque como que encajar todo esto era difícil, pero que no eran todos los de alta capacidad. Entonces, a lo mejor es verdad que dentro de la alta capacidad hay subtipos también, y que algunos somos los que tenemos estas percepciones más desarrolladas, ¿no? O más innatas. Mira, Paola, retrocedamos a la Edad Media. Tú eres, en esa época la llamaban brujas. Tú eres la que tiene las pócimas que curan cosas. Ahora, imaginemos, hagamos un esfuerzo imaginativo. Imaginemos a Paola con esas trenzas que tiene, ese pelo largo, le pongamos unas coronas de flores por aquí y en vez de esa habitación que tiene es una cueva en la que cuelgan plantas medicinales. Esa es la imagen que tú me estás transmitiendo. O sea, es la imagen que yo me imagino de ti. Concuerda totalmente, sí, concuerdo. Lucas. Yo también me he sentido muchas veces. ¿Has visto la serie Vikingos? Sí. ¿Has visto al líder espiritual que conecta con Odín? Que está... Es que me recuerdas eso. Sí, tú eres el que está en conexión con los dioses, que realmente no es que esté en conexión con los dioses, o sea, lo que estás en conexión por esa capacidad que tienes de sintetizar, de entender el estado emocional. ¿Y yo cómo me imagino? Yo me imagino casi como si fuera el psicoterapeuta en una cárcel, detectando perfiles raros. Yo me veo así, o sea, ahora mismo, ¿no? Me veo, no por la parte psicopática, pero me veo casi como Aníbal Lecter, quítale la parte psicopática, ¿no? Detectando... Es decir, tenemos esa capacidad de conectar con cosas que no son... A mí me pasa en la ciencia esto constantemente. O sea, a mí me ha pasado de no entender de un tema, no entender nada de un tema, me dan unos datos y yo empiezo a establecer teorías. Me está pasando ahora mismo no voy a hablar de eso porque es una publicación que tenemos en curso, pero me está pasando con delfines. Me han mandado unos datos de delfines y yo estoy detectando cómo interactúan unas especies con otras. No sé nada de delfines, salvando lo que he visto en los parques temáticos. Pero los datos me lo dicen. O sea, me dicen esto, me dicen lo otro. Tenemos una capacidad de anticiparnos a las cosas.
pero porque estamos detectando más detalles. No tiene nada de extraordinario. O sea, es extraordinario para los demás, pero no para nosotros, porque nosotros nos parece algo totalmente natural. Y es que, de hecho, lo es que lo es. Claro, lo que tiene que hacer el resto de la sociedad es aceptar eso. Pero me parece muy bonito, ¿no? Que nos hayas visualizado así, y cuando me visualizabas tú así, Lucas, como que asentía, es como una sensación más allá del tiempo y espacio en el que estamos, ¿no? Sí. Como si captaras algo del alma, y eso es así. Yo me veo yo tengo déjà vus de estos, claro, son imaginaciones. Yo me imagino como el consejero de un emperador chino, ¿no? ¿Habéis visto las películas? Yo que ya soy un poco antiguo, de Fu Manchu, ¿no? No, Fu Manchu era un personaje de las películas de los años, yo creo que serían 70 o así, que iba con unas uñas largas, con este aspecto de sabio chino, ¿no? De los pelos largos y tal. Pues yo me imagino así, ¿no? Como el asesor filosófico de un emperador chino, ¿no? Pero yo no me veo entre potingues. Pero yo a Paola sí la veo entre potingues. La veo entre... ¿Pero me veías ya antes de hablar de esto? No, pero en el momento en que has elegido este tema y dices que tienes origen gallego, mi imaginación se ha ido hacia las meigas, pero es que además te pega, o sea, te pega totalmente. Yo creo que soy tataranieta de alguna de allí. Sí. Seguro. Tú rastrea en tu árbol genealógico porque seguro que tienes algún antepasado que ha sido meiga o casi. Galicia tiene esa magia especial, ¿no? Galicia tiene como esa espiritualidad, esa magia, y yo siempre me he sentido identificado con la figura del chamán siempre, ¿eh? O sea, siempre es como una cosa que digo, ¿Ves? los indios norteamericanos o el típico que está ahí con las plantitas y te dice, tú haces esto, tal, siempre me ha encantado esa figura y me he sentido bastante identificado. Y fíjate. Y en el bosque que yo detecto ese perfil con el que tú te sientes identificado. Curioso, ¿eh? Sí, sí. Pero 100%, ¿eh? Y lo que decías en el bosque también me llama mucha atención porque cuando yo voy al bosque siento que se amplifica algo muchísimo. O sea, hay algo que se despierta, ¿no? O sea, cuando estás totalmente rodeado de naturaleza, sientes mucho más tu entorno, estás mucho más conectado que en la ciudad. En la ciudad es como que está todo castrado ahí, ¿no? Y en el campo se te abre todo. No sé si también es como un instinto de supervivencia o algo, ¿no? De que dice, a ver, presta más atención a tu entorno, ¿no? El oído se me afina más incluso, pero también la parte, la piel, no sé si os pasa a vosotros, pero es como que la piel está más despierta, ¿sabes? El olor. A mí me pasa con el olor, con el olfato. Yo ahora cuando vivo a media hora de la ciudad, pero voy a hacer algunas cosas, vuelvo, y es bajarme del coche y oler, y es como otra vez, ¿no? Y a veces mando audios y me dicen, jo, es que ojalá estuviese allí porque se oía a los pajaritos, ¿no? Y luego, que esto lo sabrás, Daniel, escuché que solo pían cuando no está su sistema de alerta activado. Entonces aquí están en la naturaleza, están bien, y esas energías que captamos, pues nosotros también podemos bajar nuestro estado de alerta tal cual. Pero si estás en una ciudad donde no pía ni un pájaro prácticamente porque está en alerta total, pues así estamos nosotros también, ¿no? Que era ese miedo y esa tensión y esa cosa que captamos de todo el mundo que hablabas antes, Daniel. Y es así. Mira, nosotros hacemos una práctica de contaminación acústica con los alumnos en el que cogemos el campus y lo cuadriculamos, ¿no? Lo dividimos en cuadrículas y en cada cuadrícula tomamos los pajaritos que hay en ese momento en esa cuadrícula y medimos el ruido y una serie de cosas. Una de las alumnas, que es mexicana, que está de visita, como tienen asignaturas de varios grados, se había quedado sin poder hacer la práctica. Entonces decía, oye, a ver si me la puede hacer usted aparte y tal. Claro, bueno, pues la acompañé, precisamente fue el jueves esto. Y estuvimos recorriendo el campus, tomando esos datos, y yo veía cómo observaba ella y cómo observo yo. Y era radicalmente diferente. O sea, ella por ejemplo, miraba una planta y se enfocaba en la planta y yo le decía, no tienes que observar así, tienes que observar a tu alrededor, una observación no localizada. En ese momento noté que se movía algo y vi un ratón pequeño. Nadie capta eso. O sea, nadie ha visto un ratón comiéndose las madroñas, los frutos del madroño que caían. Estamos hablando de un jardín, estamos hablando de la universidad. El ratón estaba ahí, pero es que yo lo estaba observando y estaba excavando en el suelo para enterrar la madroña e irse después. Y yo se lo decía, pero míralo, pero no lo ves, pero no lo ves.
Digo, no lo veo, no lo veo. Digo, ahí en el suelo está el ratón excavando. Ella no usa gafas, yo sí. O sea, es la forma de mirar, de captar. Bueno, pues el ratón luego cogió, se subió por el tronco y se fue por una rama. Y digo, mira tú, el tío este que, a ver, a pesar de ser ratón, sube por el árbol. Bueno, seguimos caminando. Y yo notaba que ella no veía nada. Y no se trata de que tengas experiencias con los pájaros ni nada. Se trata de que no sabe mirar, no sabe captar la información. Y yo volví a ver otro ratón y esta vez sí que lo vio ella. Entonces esto a mí, fíjate que me ha pasado en el campus de la universidad. Estábamos hablando de que es al lado del muro que está pegando a la autovía. Bueno, yo tengo un alumno de biología que le he dado clase, que se llama Julián, por si ve este vídeo. Este tipo es impresionante la captación que tiene. Se dedica, yo creo que es un rastreador innato. Este sale a cualquier sitio y ve aves que nadie ve. Ve mamíferos que nadie ve y lo sube a Facebook. Y me dice, he estado en la comarca de Montánchez y he visto todo esto. Y saca las fotos. Y digo, ¿pero dónde has visto eso en Montánchez? Montánchez es un pueblo que hay aquí en Extremadura. ¿Pero dónde has visto tritones y salamandras y no sé qué? Mira que he ido veces a Montánchez y nunca he visto eso. No, en tal charca y tal. Y este da unos cursos dentro de una asociación medioambiental que hay aquí en Extremadura, da unos cursos que tienen un éxito arrollador, porque van los chavales de los colegios a técnicas de muestreo de campo. Entonces, dentro de la biología, ¿os acordáis lo que hemos hablado en el foro nosotros de los perfiles psicológicos? Que lo comentaremos en otro, lo dejamos así un poco en secreto. Pero bueno, dentro de la biología hay una gente que tiene un perfil totalmente distinto a otros grados. Se ve mucho esto que estamos hablando. O sea, hay gente que tiene esa captación y se dedica a la biología de campo porque tiene ese espíritu innato que decía Paola. Es decir, esa capacidad para detectar cosas en la naturaleza. Se llama inteligencia naturalística, pero no hay ningún test sobre eso. El mejor test para saber si alguien tiene inteligencia naturalista es sacarlo al campo. Entonces, alguien que tenga esa inteligencia se lo pasa pipa en el campo, porque está viendo cosas, oliendo cosas, escuchando cosas. Pero alguien que no tenga eso, que mira la planta y se queda mirando la planta y no ve a su alrededor que están un montón de bichos moviéndose a la vez. Entonces, no has captado eso porque tu mente está enfocada en un solo punto, no estás recogiendo toda la información. Tú hablabas, Paola, de detectar patrones. Es un poco eso, es decir, capacidad para visualizar el todo y luego integrar esa información. Y eso se hace en fracciones de segundo. O lo tienes o no lo tienes. Es así de simple. Sí, yo a veces hablo de las personas neurodivergentes como que estamos muy bien diseñadas para funcionar bien en un entorno natural. Y no sé si es por esto o es solo algunas personas neurodivergentes, pero lo entiendo así, ¿no? Que busquemos el campo, el que habléis del bosque, ya no es que captes más sensorialmente, es que te encuentras como en tu entorno de repente, como que se amplía algo, ¿no? Y a mí me pasa también mucho con el mar y bueno, no hemos hablado de la luna, ¿no? Que influyen las mareas, influye en el sueño, dormimos más o menos dependiendo del ciclo de la luna, todo eso. Y no tengo mucho conocimiento de ese campo, ¿no? Pero sí que creo que hay también algo de mágico y de lo que estamos hablando y por eso lo nombro en el mar, en la luna, en todos estos elementos naturales para los que estamos, pues eso, como que estamos en compenetración con ese entorno, con esa red de la que habla mi compañero y a lo mejor podemos ir cerrando con esa idea. No sé si queréis añadir algo, Lucas, que te corté. No, nada, eso, que creo que eso puede ser unos rasgos que pueden distinguir entre una persona superdotada y talento, ¿no? Que la superdotada tiene la capacidad de ver todo y analizar, mientras que el talento suele ser solo puro análisis, ¿no? Puro análisis, mientras que el superdotado también integra eso, ¿no? O puede ver un poco de todo. Y en cuanto a la naturaleza, pues sí, yo siempre que estoy en la ciudad siento que estoy en el extranjero, ¿sabes? O sea, y cuando me voy al bosque digo, es que no sé por qué no vivo aquí, ¿sabes? Muchas veces lo he pensado, de irme ahí en plan ermitaño, ahí a lo loco, pero bueno, la ciudad también tiene sus personas que sanan, yo conozco muchas personas neurodivergentes. Yo lo hice después de la pandemia, en una montaña con 6 casas. Claro, me veían con los pajaritos, tal, pero es como que de repente no es una realidad para ti. No sabes por qué, pero como que te han vendido que eso no es una realidad para ti. Pero después hay muchas personas que quizá no toda la vida, pero sí que necesitan un tiempo
en la naturaleza, en el bosque, y de repente empiezan a conectar con esto que hablamos, con su parte innata, y lo hemos hecho muchas veces, ¿no? Cuando uno fluye para lo que está diseñado, se encuentra mejor de estado de ánimo. Entonces, es como una medicina muy potente la naturaleza para todo eso. Yo tuve una experiencia de que me fui un mes a vivir a unas ecoaldeas en Navarra y que era, vamos, o sea, es que casi no había civilización, o sea, estabas en unas casitas ahí de un pueblo que habían repoblado, pero estabas en el medio del bosque, ¿no? Y yo eso es que lo recuerdo casi como lo más feliz que vivió en mi vida, ¿sabes? Porque era todo bosque, una paz total, un alineamiento total con la vida, con el mundo, ¿no? Con la realidad. Es como que estás alineado, ¿no? O sea, te despiertas cuando sale el sol porque no te queda otra. Te vas a dormir cuando se va el sol porque no te queda otra. Estás todo perfectamente equilibrado, ¿sabes? Y te sientes, y no sé si os pasa a vosotros, pero cuando voy a la naturaleza me siento ¿cómo se dice? Energizado, ¿sabes? Otra vez reenergizado. Entonces, claro, estaba siempre súper bien, estoy como en mi lugar y creo que tendríamos que irnos toda la humanidad un poco más a la naturaleza, ¿no? O sea, abandonar estas cárceles de cemento y metal y regresar porque me voy a poner un poco conspiranoico quizá, pero yo creo que también es una especie, una estrategia, ¿no? Del poder de alejarnos de ahí para que sea más fácil dirigirnos, ¿no? Porque estás ahí como estás fuera de tu lugar realmente, ¿no? Pero bueno, no sé. Yo solo digo que mi hija está esperando el momento en el que volvamos a ser antiguos, me dice. Así que por ahí va, que volvamos a la antigüedad. Pues Y eso que ella no lo ha vivido, ¿no? Pero sabe que este entorno... Volveremos porque... Volveremos no sé cuándo, pero la naturaleza se va a encargar de que eso ocurra. Ahí está. Exacto. Bueno. Pues nada, un placer. Igualmente. Pues, muchas gracias. Nada, genial compartir estos momentos y hasta la próxima. Vale, un abrazo. Chao. Chao, chao.